¿Cómo están? Muy buenos días. Aquí comienza Agenda Económica, edición AM, 8 de la mañana, con un minuto en vivo, por supuesto. Revisamos las informaciones importantes de este día martes 15 de abril. Estamos partiendo esta edición con hartas informaciones a nivel internacional, con noticias también locales importantes. Vamos a estar revisando aquellos temas en unos minutos más. Comenzamos siempre con nuestros indicadores. Echemos un vistazo a lo que ocurre en el mercado local primero. ¿Cuáles son los números que dejó la jornada de este lunes de transacciones de ayer? Todavía no parte, por supuesto, el movimiento financiero a nivel local, pero hay algo que destacar de lo que sucedió este lunes. Partiendo por el precio del dólar, que cayó a 967 pesos en su nivel más bajo en casi 10 días. Después de las turbulencias que había generado y el revuelo que había generado los anuncios arancelarios de parte de Donald Trump, bueno, desde ese inicio de semanas más volátiles que el precio del dólar no estaba en estos niveles tan bajos. Y es en ese sentido un hito entonces lo que se marca ayer, 967 pesos el tipo de cambio a nivel local. ¿Qué pasó con el IPSA ayer? Tuvo un repunte bien fuerte de la mano con lo que había ocurrido afuera, en una jornada muy positiva para las bolsas, tanto en Europa como en Estados Unidos. Bueno, el IPSA recoge parte de ese impulso también y ayer subió 1,9% y ha capeado de muy buena forma la bolsa de comercio local. Estas semanas bastante volátiles, a pesar de una caída fuerte la semana anterior, ahora se está recuperando ya y volviendo a acercarse a esos niveles máximos que había visto a comienzos de abril. Las acciones de Andina en su serie B más de 6%, Schwager más de 4%, LTM más de 4%, ITES 3,4%, Enel Chile 3,3%, 5 papeles de los más destacados entre las acciones transadas el día de ayer. Por otro lado, la UF tendrá un valor hoy día de 38.978 pesos. Nos vamos a revisar los datos a nivel internacional también. Echamos un vistazo a lo que está pasando en las bolsas en el mundo con el Standard & Poor's, este indicador de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos que se transan en la bolsa, en un alza de ayer de 0,79%. Terreno positivo entonces para el indicador bursátil norteamericano. Por otro lado, destaca también en las transacciones de ayer cómo subió la bolsa de Argentina, el Merval, más de 5%. Ya vamos a estar revisando las noticias que llegaron desde Argentina el día de ayer, y en general en las bolsas en el mundo hay vientos para el inicio de esta semana bastante favorables. De hecho, hasta ahora Londres sube más de 0,7% y Alemania 0,8%, datos para comenzar esta jornada. El cobre, por otra parte, en $4.61 la libra hasta ahora, y el petróleo bordeando los $60 el barril, con una caída, eso sí, en el crudo respecto a lo que habíamos visto el día de ayer. Los datos con los que partimos entonces este martes 15 de abril. Nos vamos, después de los indicadores, a revisar las portadas de los medios a nivel local, y vamos a comenzar nuestra revisión por Diario Pulso a esta hora de la mañana, por el Diario Financiero, bien digo, para ver qué es lo que traen sus titulares principales. Este medio de circulación nacional, el foco puesto en Argentina, como ya les contábamos, donde hubo noticias este lunes después de que se levantara el cepo cambiario. Ayer les contábamos cómo se acababa un ciclo de restricciones a la libre circulación del dólar, de la moneda norteamericana, y en una Argentina sin cepo, dice el DF, Milei busca estabilizar el peso y atraer la inversión extranjera, lo destaca en su titular central. Es un hito, es un hecho muy relevante. Milei lo ha revelado o lo ha sintetizado de la siguiente forma, como Argentina se está liberando de una cadena, decía el presidente argentino, porque claro, a partir de ahora, sin estas restricciones, con una banda cambiaria, eso sí, el precio del peso argentino en relación al dólar va a oscilar entre los 1.000 a los 1.400 pesos argentinos. Bueno, sin estas restricciones que se habían establecido hace una década atrás, este escenario abre un estímulo importante para la economía argentina, desde el punto de vista de la inversión, por ejemplo, desde el punto de vista del funcionamiento del sistema financiero también, y eso es lo que resalta el DF. Una vez liberado el acceso a divisas, el mercado respondió con euforia, dicen. Ya veíamos, la bolsa subió más de 5%, los bonos argentinos también subieron, y los expertos adelantan que viene una etapa de recuperar confianza, la crónica que trae el Diario Financiero. De hecho, destaca también en la fotografía principal el secretario del Tesoro de Estados Unidos expresando pleno apoyo a las, comillas, audaces reformas económicas de la Casa Rosada, lo destaca también el Diario Financiero. Otro titular que trae también el DF
tiene que ver con los preparativos del gobierno para el primer cara a cara de Chile con la administración de Donald Trump en busca de frenar el 10% de tarifas. Una crónica bien interesante porque se están desarrollando varias reuniones de coordinación dentro del gobierno que permitan llegar a la reunión de mañana, 16 de abril, con el USTR, que es la organización que representa los intereses comerciales de Estados Unidos, para sentarse a conversar los términos en los que se podría negociar una reducción de este arancel que se había establecido por parte de los Estados Unidos de manera unilateral. Recordemos, en el contexto de un tratado de libre comercio como el que tienen ambas naciones. Ahí entonces los titulares del DF que revisamos a esta hora de la mañana. Nos vamos a esta hora 8:07 a pulso para ver el suplemento del diario La Tercera, que trae también otros focos bien interesantes sobre el mismo tema, la guerra comercial en Chile. Economistas se dividen sobre el espacio para mayor gasto fiscal, si es que la crisis global escala. En una crónica reporteada por Diario Pulso se refleja también cómo hay distintas visiones respecto a cuánto espacio tiene Chile para enfrentar un escenario de esta naturaleza, si es que efectivamente la guerra comercial escalara a un frenazo de la actividad económica a nivel global y una recesión eventualmente en Estados Unidos. Bueno, ¿cuánto espacio hay para eso? Es lo que discuten distintos economistas, hay visiones diferentes. Algunos creen que Chile no está en una posición muy saludable para enfrentar un escenario de esa naturaleza. Por otra parte, hay otros que plantean que hay margen todavía para poder implementar medidas de apoyo a la economía, a impulsar la actividad económica en nuestro país. Lo destaca así Pulso. Otro titular: mercados mundiales se toman un respiro ante la exclusión de aranceles a los productos tecnológicos. Y en otro tema, despidos por necesidades de la empresa bajan, pero los expertos alertan por el efecto de la guerra arancelaria a nivel mundial y el impacto que puede tener en la economía. Según el informe de la Dirección del Trabajo, en febrero las desvinculaciones por necesidad de la empresa cayeron 4,8% respecto a en febrero de 2024. Lo destaca Pulso en su edición de hoy. Y la revisión de las noticias internacionales también la vemos desde la revisión de sitios a nivel internacional, y vamos a ir en este caso en particular a Bloomberg.com, este sitio de referencia de noticias económicas y financieras, con un hecho bien relevante y una exclusiva que trae en su portada. De acuerdo a este medio, China habría ordenado detener cualquier tipo de compra de aviones de Boeing en el mercado chino, en la medida en que la guerra comercial también se va expandiendo, lo destaca Bloomberg. Y lo que plantea es que Beijing le ha pedido a distintas líneas aéreas de China detener no solo la compra de nuevos modelos de avión, sino también cualquier tipo de equipos y partes o repuestos desde compañías norteamericanas, es lo que trae Bloomberg. Las acciones de Boeing están cayendo antes de que comiencen las transacciones oficiales, más de 3% en el premercado. Y esa es una señal bien clara también de cómo esta guerra comercial puede ir escalando a distintos sectores, ya no solo en el área tecnológica, de artículos electrónicos, sino incluso también en una tan relevante como la industria aeronáutica. 8,9 los titulares entonces que revisamos a esta hora en Agenda Económica. Bien, nos vamos a otro tema porque hoy va a ser una jornada muy importante en el Congreso porque se vota la ley de fraccionamiento de la pesca en el Senado. Y ya sabemos que esta normativa ha estado acompañada de polémicas, de manifestaciones incluso violentas en las calles de distintos puertos a lo largo del país, y por lo mismo se espera una jornada bien tensa hoy día. Recordemos que esas protestas tenían que ver fundamentalmente con empujar la ley, no con una crítica a ella, sino más bien con impulsarla, y que no se realizaran cambios en el Senado de última hora que modificaran este fraccionamiento que va a permitir ampliar la capacidad de producción en ciertas cuotas pesqueras a lo largo del país para el sector artesanal. La pesca industrial, de hecho, es la que se ha manifestado contraria a esta normativa. Pero lo cierto es que hoy se va a votar en todo caso este tema. Vamos a estar con una cobertura especial, por supuesto, durante la tarde para ver cuál es el resultado de la votación de la ley en un contexto, como decíamos, tenso. Ayer el subsecretario de Pesca, Julio Salas, entregaba su visión también, la expectativa que tiene el gobierno que busca aprobar esta normativa. Escuchemos qué fue lo que dijo el subsecretario. Nosotros creemos que es un proyecto muy importante porque restablece una equidad en la distribución que había sido perdida durante la normativa vigente en materia pesquera. Hay una diferencia importante aún en la pesquería de la merluza,
Efectivamente, la posición de la Cámara y del Senado ahí tienen un amplio espacio de diferencia y probablemente esa pesquería se va a resolver finalmente en comisión mixta. La expectativa entonces del gobierno, salvo algunos puntos especiales como la situación de la merluza, esto debería entonces quedar despachado ya hoy día desde el Senado, desde lo que esperan por lo menos en el Ejecutivo. Por otro lado, desde el sector oficialista, pero en la representación parlamentaria, el senador Daniel Núñez, integrante de la Comisión de Pesca y militante del Partido Comunista, también entregaba su visión de la relevancia que tiene este proyecto de ley de fraccionamiento de pesca para el sector artesanal y desde el punto de vista también político, considerando que muchos cuestionan el origen ilegítimo de la actual ley de pesca vigente. Escuchemos qué es lo que dijo el senador Núñez. Para mí es fundamental que la pesca artesanal recupere su dignidad, que haya una distribución más justa de los recursos pesqueros y por eso me lo voy a jugar para que se apruebe en la sala del Senado que un 70% de la merluza vaya a cuota de la pesca artesanal y a lo menos un 30% del jurel, también para consolidar lo que hemos ganado y avanzado en materia de jibia. Pero sabemos que van a haber dificultades. La industria pesquera va a intentar meter su mano en la votación del día de mañana y por eso llamo a la pesca artesanal de todo Chile a estar atenta, vigilante con lo que va a ocurrir en la votación. Ese llamado es lo que puede generar algo de tensión durante esta jornada, ese estado vigilante, como decía el senador Núñez, que en su momento salió a respaldar las protestas de los pescadores artesanales en las afueras del Congreso, a pesar de los disturbios que allí se generaron y algunos hechos de violencia. Con ese contexto, entonces, se va a votar hoy este proyecto de fraccionamiento. Escuchemos también otras reacciones. El senador David Sandoval, integrante también de la Comisión de Pesca, pero del ámbito opositor, planteaba su punto de vista sobre lo que va a ocurrir hoy. La situación del jurel, que generó un cambio absolutamente distinto a consecuencia de que la ORP dictaminó un incremento bastante significativo de la cuota nacional, sin dejar de señalar que el jurel en la cuenca del Pacífico y Chile, el que participa mayoritariamente en sus volúmenes de captura, este incremento de parte del 25%, bueno, abre un espacio para discutir, y que fue lo que se señaló en la sala, qué se va a licitar en definitiva. Este incremento de este 25%, que son miles de toneladas de jurel que evidentemente era necesario absolutamente corregir. Ahí estaba entonces la visión parlamentaria, pero la industria también se han referido a este tema. Desde el sector industrial pesquero ven con preocupación lo que está ocurriendo en este debate y plantearon su preocupación fundamentalmente por lo que esto puede generar desde el punto de vista del empleo en el sector y por la incertidumbre también que puede generar una nueva distribución y un nuevo fraccionamiento para el sector pesquero, porque entendemos que esto va a significar una menor cuota desde el sector industrial y por lo mismo entonces menor inversión es lo que han planteado desde el gremio empresarial. Vamos a escuchar a uno de sus representantes, el presidente de la CPC del Biobío, Álvaro Ananía, se refirió a la votación de hoy. Se están cambiando reglas del juego que estaban estipuladas hasta el año 2030 y con las cuales se realizaron inversiones en el sector industrial, sector que genera una gran cantidad de empleo y empleo de calidad. No hay que olvidar que hoy día la pesca genera el 15% de las exportaciones del Biobío, por lo tanto es una acción económica muy relevante. Hacemos un llamado al Senado y al Congreso en general a mantener las reglas del juego en forma estable, porque las inversiones que se realizan pensando en largo plazo. 8:15, nos vamos a otro tema. Ya les contábamos que Argentina vivió ayer una jornada muy importante desde el punto de vista económico y financiero porque el cepo cambiario, esta política que limitaba la libre circulación de dólares en el mercado argentino, bueno, ha significado un quiebre muy importante. Es una de las medidas más relevantes que tiene el plan económico de Javier Milei, que apuesta por una liberalización total en la economía argentina y que gradualmente ha ido implementando medidas en esa línea. En ese contexto, entonces, la eliminación del cepo cambiario ayer fue un punto de inflexión muy relevante. En la práctica, esto significa eliminar una serie de restricciones para la circulación del dólar y también desde el punto de vista de su precio. Ya no existe un dólar oficial, decía Javier Milei, lo que existe es sencillamente el dólar de mercado. Y ayer hubo un repunte bien fuerte en el precio del tipo de cambio, o si se quiere, por el contrario, la moneda argentina se depreció más de 10% como consecuencia precisamente de este anuncio. Y ese hecho fue bien relevante porque era la forma de analizar cómo el mercado estaba interpretando
el término del cepo cambiario. Muchos temían que se pudiera disparar el precio del dólar. Si bien saltó con fuerza, no superó aquellas barreras que muchos analistas en Argentina veían como un riesgo, el que subiera por sobre los 1.400 pesos, por ejemplo. Finalmente, el dólar ayer en Argentina cerró en 1.230 pesos y eso es lo que marcó entonces un punto ya de referencia para ver cómo va a flotar en un sistema más abierto el precio de la moneda norteamericana. Recordemos que además de estas restricciones se terminaron otras medidas que implicaban también un recargo respecto a las compras con dólar en el extranjero. Por ejemplo, esas liberaciones son las que permitieron entonces ver al mercado ya asignándole un precio, digamos, al dólar sin mayor intervención de otro tipo. Vamos a escuchar algo del análisis de lo que significaba esto. Ayer conversamos en Agenda Económica PM con el académico del Instituto de Economía UC, Alejandro Vicondoa, sobre los efectos que esto puede tener para la economía argentina. Escuchemos. El consenso del mercado es que el tipo de cambio sube un poco con respecto a lo que está en el oficial. El oficial había cerrado con 1.100 la semana pasada. Uno espera, por lo menos los analistas, generar como un consenso que se puede mover más cerca de 1.200, un pequeño salto en el tipo de cambio. Pero ojalá más allá de ese ajuste en nivel, que el tipo de cambio ojalá no sufra demasiadas fluctuaciones. Y a medida que vaya normalizándose del todo el mercado cambiario, que es un proceso que por ahí lleva un poco más de tiempo, todos esos tipos de cotizaciones van a empezar a reducirse, los spreads van a prácticamente desaparecer algunos de esos mercados. En el marco que uno está pensando, que se va a dar un marco en el cual uno pueda comprar y vender dólares de manera libre. Claro, desaparecen los incentivos para ir a otros mercados informales. Era parte de los efectos de una medida que celebran en el gobierno, en la Casa Rosada, en el Ministerio de Economía, dicen las crónicas de la prensa argentina, festejaban el inicio de este nuevo esquema cambiario, uno que va a tener repercusiones también desde el punto de vista económico. Conversamos con María Eugenia Delfino, Escuela de Negocios de SU Andes, sobre este efecto también en la política argentina. El riesgo es el efecto inflacionario. Sin embargo, el control de las otras variables macroeconómicas podría en el mediano plazo mantener controlada la inflación. Respecto de los argentinos viniendo a Chile, yo creo que eso va a seguir estando por un tiempo más. Argentina está caro en relación a Chile, con lo cual en el mediano plazo o en el corto plazo eso va a seguir ocurriendo. Veremos qué pasa en un tiempo más, a ver cómo se va acomodando el tipo de cambio. Cámara de Comercio Local ven con buenos ojos estas medidas, creen que va a significar un impulso también adicional, sobre todo por los recargos que ya no existen a las compras en el extranjero para los argentinos. Vamos a ir a una pausa, 8:19, volvemos de inmediato y seguimos con Agenda Económica M. 8:21. Estamos de vuelta y en la entrevista de hoy queremos abordar qué efectos puede generar todo este nuevo escenario arancelario que abrió Estados Unidos para un sector tan relevante como el del cobre en nuestro país. Vamos a conversar de este tema desde la visión de Cochilco y para eso estamos en contacto con la directora de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco. Patricia Gamboa nos acompaña esta mañana. ¿Cómo estás, Patricia? Bienvenida. Muy bien. Gracias por el contacto. Patricia, bueno, es bien interesante ver qué es lo que va a ocurrir con el precio del cobre y con el mercado en general durante los próximos meses a propósito de estas medidas anunciadas por Donald Trump, que si bien excluyen por ahora la imposición de un arancel al cobre chileno en particular, genera mucha incertidumbre. ¿Cómo se ha visto la reacción del mercado primero a propósito de estos anuncios, Patricia? Bueno, el precio del cobre ha enfrentado una alta volatilidad dada la incertidumbre de las medidas arancelarias. La semana pasada el precio llegó a un mínimo de $3,87 la libra en base de la Bolsa de Metales de Londres. Y eso fue justamente en el minuto en que ambas economías, Estados Unidos y China, estaban revirtiendo sus aranceles y subiéndolos a niveles de 145 en China para los productos americanos y 125 en China para los productos, en China para los productos americanos y 145 en Estados Unidos para los productos chinos. Sí. Y eso
Eso tuvo un respiro cuando el viernes la administración Trump anunció que iba a haber un receso de 90 días donde todos los países iban a tener tiempo de negociar, y eso hizo calmar y inmediatamente repercutió en el precio que ha repuntado en estos últimos días. A subir, sí, ayer cerró en 4,18, un 0,35 más alto que el viernes pasado. Y está en el fondo a la espera de que efectivamente, cuáles van a ser las medidas que se van a tomar, si efectivamente van a haber aranceles para el cobre, si es para el cobre como materia prima, digamos, como concentrado, como cobre refinado, o es a los productos que contengan cobre. Patricia, ahora, desde el punto de vista del funcionamiento del mercado, ¿cómo está estructurado el mercado hoy día? ¿Cuán relevante es el mercado de Estados Unidos para el cobre chileno en particular? Chile exporta alrededor del 16% del cobre a Estados Unidos, principalmente es cobre refinado en forma de cátodo, y evidentemente es un mercado muy importante porque es un mercado de consumo final. Básicamente las ventas son a clientes que transforman el cobre en productos ya sea eléctricos o de tubería. Y también es muy importante Estados Unidos porque se espera que su consumo aumente importantemente en los próximos años, junto con la transición energética, donde la demanda de cobre va a subir en todo el mundo, también en China. Estados Unidos también debería aumentar fuertemente su demanda, dado estos nuevos usos del cobre. Ahora, Patricia, entendiendo que la producción de cobre a nivel global tiene ciertas restricciones también, dado que no es tan sencillo, ¿no?, comenzar a producir más cobre y ponerlo en el mercado, ¿Chile enfrenta una posición más o menos favorable para este nuevo escenario de aranceles, sea cual sea la resolución que adopte Trump? En ese sentido es favorable porque Estados Unidos es un país deficitario en cobre. En la actualidad su déficit es entre 700 y 800 mil toneladas anuales. Si bien ellos producen cobre mina y algo de refinado, no les alcanzan. Alrededor del 50% de su consumo ellos lo deben importar. Importan principalmente de Chile y también de Perú, de algunos otros países, pero el instalar o el desarrollar un proyecto minero no es un proceso lento, es a largo plazo, puede durar entre 10 e inclusive 15 años. Claro. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ellos durante ese periodo mientras desarrollan su industria interna y ponen en marcha muchos de los proyectos que pretenden desarrollar? Esa es una ventaja que podría tener Chile bastante considerable. Lo último, porque nos queda menos de un minuto, pero quería preguntarle respecto a cuáles son los factores que van a incidir más en esa evolución que tenga el precio del cobre hacia adelante. ¿Será solo el arancel de Trump o hay otros factores macroeconómicos también que pueden ser determinantes para el precio? Lo más importante en este minuto es cómo va a afectar el crecimiento de esta guerra arancelaria. La verdad que la demanda de cobre es un 50% está liderada por China. Y si estas aranceles hacen retroceder el desarrollo económico de China, efectivamente puede afectar la demanda. Y eso es preocupante. Ya muchos analistas hablan de que el crecimiento económico debería caer entre 1 y 2%. Y las probabilidades de recesión aumentaron a un 60%. Y todo eso va a enlentecer la demanda si es que se hace efectivo. Pero en el largo plazo, la demanda por cobre tiene fundamentos que la sustentan fuertemente. Bien. El uso de la tecnología artificial, la inteligencia artificial, los data centers, todo el tema de las energías renovables hacen que la demanda a futuro se vea y le da otro sustento a largo plazo. Patricia Gamboa, directora de Estudios Públicos y Políticas Públicas de Cochilco, ha estado con nosotros esta mañana aquí en Agenda Económica. Gracias por conversar con nosotros, Patricia. Gracias a usted por la invitación. Buenos días. 8:27, cerramos esta edición. Gracias por acompañarnos. Pronto comenzamos CNN Chile Radio con Carolina Urrejola.